qué pasa con los impuestos? Todos tenemos que contribuir y las sanciones que también se pueden estar generando desde la administración tributaria. De esto platicamos hoy en Voces Nuestros Derechos. Se le conoce al derecho fiscal como la rama del derecho público que se encarga de regular las normas jurídicas que permiten al Estado ejercer su poder tributario con el propósito de obtener a los particulares un sufragio en el gasto público, en áreas encargadas de la consecución del bien común, organizando y clasificando toda la información, legislación y normatividad relacionada con los impuestos, lo tributario y lo fiscal. Hoy, en Voz es Nuestros Derechos, hablaremos de este importante tema. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Voces Nuestros Derechos. Qué gusto que nos acompañen. Hoy vamos a estar platicando de temas, mire, de verdad que le tienen que interesar y seguro ya tendrá algunos problemas respecto al derecho fiscal. Queremos agradecer que nos acompañe en este día aquí en Voces Nuestros Derechos, Fernanda Yuseli. Ella es abogada fiscalista. ¿Cómo estás? Bienvenida a Voces Nuestros Derechos. Muy bien, muchas gracias, Michelle. Al contrario, muy agradecida por la invitación y bueno, pues aquí dispuesta a platicar con todos los que nos están viendo sobre temas de trascendencia, sobre todo porque va a entrar una reforma fiscal 2021 bastante delicada. Oye, nosotros escuchamos el término fiscal, impuestos, y creo que ya desde ahí se nos baja la moral. Sí, entonces, no, hago lo que quieras, pero no quiero tener problema con Hacienda, no es lo primero que nos dicen, sí, es muy cierto. Ahora, el primer asunto es que el hecho de que estemos ajenos o que pensemos estar ajenos no quiere decir que no estemos teniendo algunos problemas incluso y que después pues nos vayan a generar sanciones, ¿no? ¿Cuáles serían los errores que tú ves, por ejemplo, en general, ¿no? En temas que todos además somos contribuyentes, todos tenemos que contribuir. Entonces, ¿cuáles serían esos primeros errores comunes que uno comete? Fíjate que tú acabas de decir un tema trascendental y del cual parte cualquier tipo de error que se pudiera generar, y es el hecho de que hace falta una gran cultura tributaria en el sentido de que muy pocas personas tienen conciencia de que es una obligación constitucional contribuir al gasto público. ¿A qué me refiero? El artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, y esto lo digo en todas las entrevistas y en todas mis clases, de repente a mis alumnos les comento, tatúense aquí artículo 31, fracción cuarta, porque de ahí se desprende todo. Y es muy cierto el hecho de que muy pocas personas tenemos la cultura de decir, a ver, en primer lugar, tengo que contribuir al gasto público, es decir, es una obligación constitucional y unilateral, no tiene la autoridad que venir a requerirme, sino que yo de forma unilateral, insisto, pues tengo que empezar a pagar mis impuestos. Entonces, partiendo de esto, el hecho de que ustedes estén llevando actividades económicas y no estén considerando el pago de los impuestos, pues se desprende, insisto, de esta falta de cultura tributaria. Debemos saber que en el momento en el que percibamos un ingreso, ya debemos considerar, si no es que de antes, la obligación de registrarnos, cumplir con nuestras obligaciones fiscales. ¿A qué me refiero? Presentar declaraciones, tanto informativas como con el pago de los impuestos respectivos, etcétera. Entonces, me gustaría aclarar esto y partir de ahí. Hace unos minutos platicábamos, pues muy poca gente tiene como esta relación entre Hacienda, el fisco, ¿qué quiere decir? Y siempre cito también una frase de Benjamin Franklin en el sentido de que dice, no hay nada más seguro en esta vida más que la muerte y el pago de impuestos. Y de la muerte todo el mundo ya sabemos, nos preparamos, hacemos fiestas, tenemos el Día de Muerto, ajá, y del pago de impuestos, ¿no? Entonces ahí es donde empieza esta como, pues, inquietud en preguntarnos qué está pasando con mi situación fiscal, porque a pesar de que yo no sepa, posiblemente ya tengo un crédito fiscal. Oye, en ese sentido, a ver, quisiera que fuéramos como situando algunos impuestos, porque, insistimos, las personas a lo mejor puedan tener esta indiferencia de, pues no tengo ningún problema con el fisco, sí, no tengo ningún problema en el pago de impuestos y demás. Vamos a una tienda a comprar cualquier artículo. ¿Qué estamos contribuyendo ahí? Ah, perfecto, mira. Hay dos posturas, la persona que es titular de la tienda o dueña de la tienda, en este sentido, esta persona ya tendría que estar registrada en el régimen de incorporación fiscal. Los impuestos que tendría que estar pagando de entrada son los básicos, ¿no? Impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado. Ahora, esto de parte del dueño de la tienda. Nosotros como consumidores que muchas veces decimos, bueno, yo no pago impuestos o sí pago impuestos porque no estoy registrada ante el SAT. Pues cuando nosotros adquirimos un producto de la tienda, ya estamos contribuyendo con el impuesto al valor agregado, ¿ok? De entrada. Ahora, posiblemente se desprenda, dependiendo del producto, el impuesto especial sobre producción y servicios que se aplica a alimentos con alto contenido calórico.
El impuesto especial sobre producción y servicios es un impuesto que nosotros le llamamos extrafiscal porque su objetivo es reducir en la sociedad la conducta pues, de ingerir este tipo de productos que al final del día pues, se traduce en el problema de obesidad, ¿no? Entonces, si tú me pones este ejemplo y lo aterrizamos, bueno, los impuestos que se pudieran desprender son los que te acabo de platicar. Oye, interesante entonces porque pues cada vez que vamos a comprar, sobre todo ahora con estos etiquetados y demás, ya debemos considerar que viene un poquito más alto por el IEPS entonces. Exactamente. Oye, ahora, ¿cuáles serían esos errores ya pensando en el tema del trabajo? Digamos que yo estoy adscrito a alguna institución o alguna empresa privada y entonces en muchas ocasiones pues parece nos despreocupamos y decimos segura la empresa va a hacer las declaraciones y yo no tengo ya nada que ver. Uy, le acabas de dar, mira, al punto importante sobre el tema del cumplimiento de obligaciones fiscales. Soy una persona que me encuentro trabajando prestando un servicio personal subordinado ante un ente que se le denomina patrón, ya sea una persona física o una persona moral. Por lo general, cuando yo realizo esta prestación de servicios, como tú muy bien lo acabas de decir, me desentiendo porque quien tiene la obligación material, y no me refiero a la obligación de origen, sino a la material, es decir, presentar mis declaraciones, darme de alta, hacer el entero de mi impuesto sobre la renta que se desprenda de mi salario, es el patrón. Quien tiene, insisto, la obligación de hacerlo es el patrón porque actúa como un auxiliar del Estado. A esto se le denomina retenedor. El patrón me retiene el impuesto y posteriormente él lo entera ante la autoridad fiscal. Por lo mismo, los trabajadores nos desentendemos de esa pues, importante obligación que es checar qué está pasando con el entero de mi impuesto sobre la renta. Hemos tenido casos en donde el patrón retiene el impuesto sobre la renta de sus trabajadores y no lo entera a la autoridad. Entonces, ¿esto qué implica? Tanto tiene obligación el retenedor, es decir, el patrón de retener y enterar, como tiene la obligación de origen el trabajador. Entonces, si ustedes al finalizar el año le dicen al patrón, yo quiero presentar mi declaración anual porque quiero que el SAT me devuelva, ¿no? Algún impuesto, y de repente se dan cuenta que, ¿qué creen? Pues el patrón no lo enteró, ¿no? ¿Y qué Oye, hago? ese es un súper supuesto, pero déjanos hacer la pausa para Claro. saber qué tenemos que hacer entonces ante esta situación, porque tampoco nos podemos desentender. Estamos platicando con la licenciada Fernanda Yuseli, ella es abogada fiscalista. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos con más aquí en Voces Nuestros Derechos. ¿Sabías que en Morelos hay impuestos que no tenías que pagar y puedes solicitar la devolución? Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Voces Nuestros Derechos. Estamos hablando acerca, mira, el tema general es derecho fiscal, pero de ahí entonces pues empezamos con varios impuestos y varios problemas que también podríamos tener. Nos decías antes de la pausa, Fernanda, un tema importantísimo. Platicamos con la licenciada Fernanda Yuseli y es el hecho de que pensamos que nuestro patrón, porque le corresponde, está haciendo entonces la declaración, él lleva la retención y demás y nos desentendemos. Pero primero establecer entonces que sí tenemos responsabilidad como trabajadores en ello. ¿Es así? Claro, es correcto, como lo acabas de decir, Michelle. La obligación original, la obligación inicial, vamos a llamarlo así, es del sujeto que está recibiendo el ingreso, en este caso el trabajador. Entonces, platicábamos, como bien dices hace unos momentos, bueno, pues el patrón entera mis impuestos, el patrón presenta mis declaraciones, yo me desentiendo por completo de ese tema del cumplimiento de las obligaciones fiscales. Sin embargo, hay dos momentos en los cuales el trabajador puede tener serios problemas respecto a esta situación. El primero de ellos es cuando le digo al patrón, quiero presentar mi declaración anual para solicitarle al SAT una devolución, ¿no? Entonces, en ese momento presento mi declaración y resulta que el SAT me contesta en el sentido de que ni se enteró el impuesto y no solamente no me va a devolver, sino que además yo ya tengo una deuda. Y no es cualquier deuda porque no es como si se hubiera dejado de pagar en el momento, sino que a eso que el patrón dejó de pagar se le agrega actualización, recargos y multas, ¿no? Entonces, en este primer momento, el patrón, pues el trabajador ingenuamente trataba de solicitar una devolución y resulta que terminó con una deuda y mucho más alta de lo que en su momento se tuvo que haber pagado. El segundo momento es en el tema de seguridad social, ¿no? ¿Qué pasa si mi patrón no está enterando las aportaciones de seguridad social que en su momento tuvo que haber hecho? Porque esa es otra contribución de la que poco se habla. Bueno, pues el trabajador ya no va a tener posibilidad ni de acceder a una pensión en caso de cesantía en edad avanzada o vejez, ni si se llega a accidentar, ¿no? Tocamos madera por aquí
no sé qué sea de madera, pero bueno, supongamos, ¿no? En caso de que el trabajador se llegue a accidentar, pues va a tener complicaciones de que le presten el servicio médico, a menos de que sea un accidente grave, ¿no? Una complicación grave. Entonces, son varios supuestos que se desprenden del hecho de que un trabajador no esté al pendiente del cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Otro tema, ¿qué pasaría si el patrón les está reteniendo de más, ¿no? Y por el hecho de decir, bueno, a mí lo que me importa es trabajar, que me paguen mi salario, sí, pero ya te fijaste en tu recibo de nómina si te están reteniendo la cantidad correcta. Entonces, ahí es otro tema también a tratar y del cual los trabajadores no deben desvincularse. Oye, y en ese mismo aspecto que nos comentas, hemos escuchado de repente las personas cuando se jubilan incluso, ¿no? Y de repente dicen, oye, es que pues tengo una pensión bajísima porque todo el tiempo estuve dado de alta con un salario que no correspondía. ¿Qué hacemos en ese caso? Oye, Michelle, es que le estás dando a los puntos. Mira, parece que con aguja le estás atinando. Exactamente, ese es otro tema del cual pues no traíamos la idea de comentar, sin embargo es de los más importantes y de los que más se dan. Desgraciadamente, como comentábamos en un inicio, hay muy poca cultura tributaria y la pregunta de los ciudadanos no es ¿cómo contribuyo? ¿Cómo pago? La pregunta que se hace por lo general es ¿cómo no pago? ¿No? Claro. Entonces, una muy mala práctica que tienen los patrones es dar de alta a sus trabajadores con el salario mínimo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, porque lo que esto implica es que las aportaciones que ellos tienen que pagar se reduzcan muchísimo, ¿no? No es lo mismo tener registrado a un trabajador con el sueldo real que pudiera llegar a ser hasta de 45,000, 60,000, etcétera, ¿no? No es lo mismo a que yo lo registre con el salario mínimo. ¿Qué trascendencia tiene respecto a los trabajadores? Cuando el trabajador cumple 60 años o cumple 65 años y reúne las semanas que la ley del Seguro Social requiere, las semanas cotizadas, puede tener acceso a una pensión. Sin embargo, esta pensión se va a calcular con los últimos 5 años, un promedio de los últimos 5 años del salario que tenía registrado ante el instituto, ¿no? Entonces, imagínate que el trabajador de facto, es decir, en la empresa, está registrado con un sueldo de 45,000, pero cuando llega ante el instituto y solicita su pensión, se la calculan con base en un salario mínimo. Entonces, la pensión es bajísima y para que el trabajador pueda recuperar la cuantía real que le correspondía, bueno, pues se tiene que iniciar tanto un procedimiento administrativo ante el IMSS, el IMSS le va a requerir al patrón a través de facultades de fiscalización, porque pocos lo saben, pero el IMSS también es una autoridad fiscal. Entonces, se va contra el patrón requiriéndole el pago correcto de las aportaciones y el trabajador también tiene que promover en su momento por la vía laboral. Entonces, para que pueda acceder a la pensión que le tocaba tener desde un primer momento, pues es un procedimiento bastante tortuoso que se puede evitar si el trabajador empieza a inmiscuirse en estos temas, a solicitar que se estén cumpliendo debidamente sus obligaciones fiscales y poco a poco, bueno, ya se va poniendo al corriente y asegura que cuando lo llegue a necesitar, su pensión se calcule en el monto correcto. Oye, y también seguramente, pues fíjate que estoy tratando de recordar, cuando era niña me acuerdo mucho de un comercial que decía, cumples y te encuentras a Lolita, fallas y te encuentras a Dolores, hablando de Hacienda. Sí. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque sin duda, otro de los temas muy importantes es las sanciones que se pueden generar a partir de un incumplimiento, ¿no? Entonces, ahí, sobre todo porque el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, pues tiene los mecanismos para hacer que los contribuyentes realmente estén haciendo lo que les toca. Es correcto. Mira, justamente a partir del año 2020 y en el año 2021, pareciera que la política fiscal está encaminada a criminalizar a los contribuyentes, a todos, no solamente a los que no cumplen. En este sentido es que se han incorporado muchísimas facultades a las autoridades fiscales, no solamente de multar, que es lo que tú comentas, ¿cuál es la sanción, no? Si llego a incumplir? Pues no solamente imponer una multa, sino también en caso de personas morales y físicas que ya están facturando, de cancelar algo que se denomina certificados de sellos digitales. Para que tú puedas emitir una factura, necesitas este conceptito que les acabo de decir, que es certificados de sellos digitales. Si el SAT te los cancela, te inmoviliza operaciones porque entonces ya no puedes facturar. Y sabemos perfectamente que si nos referimos a cómo se llevan a cabo las actividades comerciales, hay algunos contribuyentes que piden primero la factura, que les emitas la factura y entonces te hacen el pago.
imagínate qué pasaría si les cancelan los certificados, ya no pueden facturar, pues evidentemente no van a recibir ningún pago. Entonces, la sanción no solamente va desde el punto de vista pecuniario, es decir, una multa, ¿no? Tengo que pagar la multa, sino que también te cancelan certificados de sellos digitales y con la reforma fiscal 2020 se incorpora una reforma fiscal penal. Te cancelan, te fincan el crédito fiscal, las multas, los recargos y la actualización, dan aviso a las autoridades penales y puedes estar con prisión preventiva siguiendo un procedimiento por el hecho de no cumplir con tus obligaciones fiscales de forma correcta, ¿no? Fíjate Entonces, nada más todo lo que nos podemos enfrentar. Sin duda, pues hay que empezar a cumplir. Vamos a hacer una pausa, regresaremos con más. Estamos platicando con la abogada fiscalista Fernanda Giuselli. Hacemos la pausa y volvemos aquí en Voces Nuestros Derechos. ¿Sabías que el derecho fiscal o derecho tributario es una rama del derecho financiero dedicada al estudio de las normas que establecen y aplican los impuestos? Muchísimas gracias por seguir con nosotros aquí en Voces Nuestros Derechos. Platicamos con la abogada fiscalista Fernanda Giuselli y nos contamos acerca de las complejidades en sanciones que se pueden estar imponiendo por SAT y demás. Ahora, cuando la gente piensa en hacer la declaración, en llevar bien el tema de sus impuestos, de su contabilidad, pues nos decías hace un rato, quizás estamos pensando en cómo le hacemos para evadir, cómo le hacemos para pagar menos y cómo le hacemos para que nos devuelvan. ¿Qué tendría que proceder en ese caso? Qué bárbara. No sé cuánto tiempo lleves aquí en el programa, pero qué barbaridad. Tienes como un sensor para darle a los puntos importantes. Mira, en tema de devoluciones, nosotros debemos primero entender que existen esferas de la autoridad fiscal, niveles de la autoridad fiscal, municipal, estatal y federal, ¿no? Entonces, primero se tienen que preguntar de contribuyente de qué tipo de impuesto soy, federal, estatal y municipal. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo que de hecho aplica justamente ahorita. Hay una campaña para hacer el pago de este impuesto, que es el impuesto predial. El impuesto predial tiene una característica específica desde que fue creado, y eso da origen a que se pueda solicitar la devolución de cierta cantidad. Muchos ciudadanos mexicanos, morelenses en este caso, no saben que hay una cantidad del impuesto predial del cual se puede solicitar la devolución. Entonces, aquí aprovecharía para decir, acérquese con su abogado fiscalista de confianza para que entonces le diga, mira, si tú estás pagando esta cantidad, sobre esto yo te puedo ayudar a que te devuelvan. Eso es respecto al nivel municipal. Ahora, hay otro tipo de impuestos estatales que se puede seguir el mismo procedimiento y se puede solicitar la devolución. Si tú me preguntas, Fernanda, ¿cuál es la característica que tienen estos impuestos? Es una característica jurídica que se denomina inconstitucional. ¿Qué quiere decir? Que tuvieron un vicio desde que fueron creados en el Poder Legislativo. Entonces, hay varios impuestos que nosotros pagamos y de los cuales se puede solicitar la devolución. Ahora, a nivel federal, existe, vamos a terminar este punto y a quitarnos ese chip, hay otro tipo de procedimiento de devolución que es cuando yo, por un buen esquema de contabilidad, yo puedo solicitar la devolución de ya sea saldo a favor de mi impuesto o de un pago de lo indebido. Ahora, ¿cómo se genera que yo pueda solicitar esta devolución? Pues porque a lo largo del ejercicio fiscal, es decir, del año, yo llevé a cabo gastos de los que denominamos deducibles. Entonces, estos gastos deducibles hacen que mi base del impuesto se reduzca y que por ende yo tuve que haber pagado menos. Eso lo sabe el fisco federal y entonces me dice, mira, llevaste a cabo estos gastos deducibles, pero tú ya me habías pagado tanto, que es un poco más, entonces al finalizar el año te devuelvo, ¿no? Son dos mecanismos distintos a través de los cuales un ciudadano puede solicitar la devolución de impuestos. En el primero, el impuesto tiene un vicio desde su creación y en el segundo… Oye, ¿en este qué podríamos ejemplificar en los que tienen vicios de creación? A nivel municipal te puedo hablar del impuesto predial, te puedo hablar del impuesto adicional, te puedo hablar de el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, ¿no? También en ese tipo de impuestos se puede solicitar la devolución. Ha habido una controversia respecto a este último, pero aún así se puede solicitar la devolución. En impuestos estatales habría que analizar la constitucionalidad de los que se pagaron. En impuestos federales este tema está muy acotado. Tengo que decirlo que la legislación federal cuida mucho esos aspectos, ¿no? Es muy raro que nosotros encontremos un vicio de inconstitucionalidad a nivel federal. Sin embargo, a nivel municipal y a nivel estatal, desgraciadamente, existen muchos y ahí podemos solicitar devolución.
Ahora, ¿qué pasa con las personas que dicen, bueno, pues yo de todo lo que voy comprando y demás siempre pido la factura? ¿Cuándo nos sirve y cuándo no nos sirve? Oh, ese es otro tema bien importante. Eso es respecto al segundo mecanismo de devolución. Cuando yo llevo a cabo un buen esquema contable o llevo a cabo muy bien mis finanzas, soy muy ordenado, existen lo que se denominan gastos deducibles. No todos los gastos son deducibles. Si yo me fui de vacaciones el año pasado y me gasté 50,000 pesos en las vacaciones, pues eso obviamente no lo puedo considerar, ¿no? Los gastos deducibles, la característica indispensable es que sean estrictamente necesarios para llevar a cabo mis actividades. ¿A qué me refiero? Si yo me dedico, por ejemplo, a la comercialización de ropa, ¿no? ¿Qué es un gasto estrictamente indispensable? Bueno, obviamente la ropa que voy a vender, en caso de que yo tenga un local, la luz, el agua, el pago de la renta, sin esos gastos yo no podría seguir vendiendo la ropa, ¿no? Entonces, esos gastos se vuelven deducibles. Ahora, si yo tuve varios de esos gastos, pues al finalizar el año, cuando presente mi declaración anual, el SAT me va a decir, mira, yo estoy consciente de que gastaste, entonces no te preocupes, págame menos impuestos y ahí te va la devolución, ¿no? Oye, ¿y qué pasa, por ejemplo, también pues hablando de esta situación en donde quizá hasta allá nuestros familiares, porque saben que nosotros sí tenemos que hacer nuestra declaración y que estamos siendo mucho más meticulosos con ello, pues de repente ellos tienen algunos pagos y ponen la factura en nuestro nombre, pero ellos pagaron con sus tarjetas, pagaron con efectivo. ¿Cuándo sirve y cuándo no sirve eso? Eso es desgraciadamente uno de los errores tan frecuentes que se cometen en temas contables. Para que un gasto se vuelva deducible necesita reunir 3 características importantísimas. Número 1, que se solicite el comprobante fiscal digital, es decir, la factura. Si ustedes hacen el gasto pero no solicitaron la factura, entonces de nada va a servir. 2, tiene que llevarse a cabo a través de los medios electrónicos autorizados por parte del SAT, que es, vamos a resumirlo, paga con tu tarjeta y no con la tarjeta de tu hermano, no con la tarjeta de tu mamá, no con la tarjeta de tu esposo, paga con tu tarjeta, de lo contrario no lo vas a poder contemplar para que sea deducible. Y número 3, no es de cualquier gasto, ¿no? Como comentábamos, no es de tus vacaciones, no es de... Tienen que ser estrictamente indispensables para tu actividad. Eso es un tipo de gastos deducibles. Hay otro que se llaman personales, que pueden ser los lentes, puede ser los gastos hospitalarios, puede ser transporte escolar, ¿no? En caso de que lo contemple la escuela. Este tipo de gastos también pueden ser deducibles, pero se denominan personales porque son atribuibles específicamente a la persona física. Una persona moral no va a llevar a sus niños a la escuela, estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, son 2 tipos de gastos distintos y que al final del día son deducibles. Muy interesante, sin duda. Oye, ¿cómo establecemos contacto contigo, con el despacho? Claro que sí. Mira, Michelle, en redes sociales yo aparezco de forma personal como Fernanda Yuseli, ya sea a través de Facebook o Instagram, o si gustan encontrar al despacho que se denomina Córdoba y Bernal Abogados, también nos pueden contactar a través de redes sociales, Facebook, Instagram, y nosotros vamos a estar a su disposición las 24 horas del día a través de redes sociales. Muchísimas gracias por habernos acompañado, muy ilustrativo todo. Muchas gracias a ti, Michelle. Gracias, agradecemos mucho que hoy nos haya acompañado la abogada fiscalista Fernanda Yuseli y sobre todo ustedes que los esperamos en la próxima emisión de Voces Nuestros Derechos.